Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. El general Edgar Yesid Duarte fue otro de los 4 uniformados asesinados en cautiverio por las FARC hoy hace 3 años. El drama que vivió la familia del alto oficial difícilmente será olvidado por los colombianos que siguieron atentos la tragedia de su secuestro y posterior muerte. Duarte no pudo ver crecer a su hija Viviana, quien tenía tan solo 2 años de edad, cuando él fue plagiado por criminales de las FARC. El 26 de noviembre del 2011 murieron las esperanzas para la familia Duarte, luego de conocerse que el grupo criminal de las FARC asesinó a sangre fría al general Edgar Yesid Duarte. Ustedes habían dicho, según las declaraciones del sargento Erazo, que no lo iban a matar a Edgar y a sus compañeros. Todo empezó en un falso retén militar el 14 de octubre de 1998, en el que las FARC secuestraron al entonces coronel Edgar Yesid Duarte en la población de Paujil, departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. Edgar Yesid llegó a ser el oficial de más alto rango en poder de la organización terrorista a tal punto de ascender al grado de general después de su muerte. Por 13 años, 1 mes y 12 días, Susi Abitbol y Viviana Duarte, esposa e hija del coronel Edgar Yesid, guardaron la esperanza de un reencuentro, de compensar cumpleaños y navidades que por capricho el grupo terrorista de las FARC les arrebató. Ustedes no cumplieron, ustedes las FARC no cumplieron. Viviana Duarte tenía tan solo 2 años cuando los criminales de las FARC se llevaron a su padre, por lo que sus peticiones fueron aumentando a medida que pasaban los años y su padre no regresaba. Este brindis lo celebro para mi abuelita orfa y para el Día del Padre porque también es para mi papá. Pero que a uno lo tengan en una selva, encadenado, sufriendo por 13 años, es muy doloroso. Del secuestro de Edgar Yesid solo se conocieron 6 pruebas de supervivencia, en las que el entonces coronel manifestó el eterno amor por sus padres, su esposa y su hija, siendo Viviana su razón de ser, su esperanza de vida y su motivo de lucha. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a mi esposa Susi, también a ti Vivianita, decirles que los recuerdo y los pienso mucho. Además, su orgullo por la Policía Nacional era evidente en cada una de las pruebas. Para mis compañeros, los tenientes coroneles que están haciendo curso para coronel, especialmente para el coronel Juan Pablo, darle las gracias por las atenciones que he tenido con mi familia. Susi y Viviana conservan recuerdos físicos como lo son un cuaderno de 200 hojas en el que Edgar Yesid plasmó sus más profundos sentimientos y cartas en las que expresó su situación y lucha incansable por recobrar su libertad. Pero lo que las mantiene vivas y unidas es el recuerdo de un hombre, un amor incondicional que pese a la distancia logró conservarlos como la familia que siempre anhelaron ser. Señora Susi Abitbol, esposa del general de la policía Edgar Yesid Duarte, hoy, 3 años después del asesinato de su esposo, los responsables de este crimen continúan en libertad y están blindados en medio de este proceso de paz judicialmente por el gobierno colombiano. ¿Usted qué piensa de todo lo que está pasando hoy en Colombia? Bueno, pues creo que hay muchas contradicciones, sin embargo, yo no puedo decir que estoy en contra de un proceso de paz
sobre todo en nuestro caso particular que tuvimos que vivir una situación tan dolorosa como fue arrebatarle a un ser querido, desbaratar una familia. Entonces yo quisiera ver a Colombia en paz, yo no quiero ver a Colombia en guerra, no quiero ver más violencia. Considero que un país que no tiene violencia es un país que desarrolla, que va a futuro. Entonces creo que el proceso de paz, si se encamina desde un equilibrio, desde una igualdad, porque yo escuchando el caso, por ejemplo, de doña Magdalena, a mí me da mucha tristeza, porque conocí a doña Magdalena, soy consciente que fue una luchadora. Además agrego que ella tenía en su momento que cotizar para una pensión, porque ella no sabía cuál era el futuro. En el caso de Elkin, no sabíamos, mucho menos que lo iban a entregar muerto. Entonces, de alguna manera, ella también tenía que organizar su futuro con su esposo, con don Silvio. Entonces, este tipo de situaciones sería importante, más que quedarnos ahí en el problema, como que el Estado colombiano reevalúe esta condición de doña Magdalena, esta situación, y saber que nosotros sabemos que un proceso de paz de alguna manera tiene beneficios jurídicos, tiene beneficios políticos, beneficios sociales para quienes están negociando, en este caso las FARC. Asimismo, yo creo que si esos beneficios se dan para estas personas, que es muy posible que así sea, ¿sí? Y como lo mencionaba Salud Hernández, en el caso de los guerrilleros, los beneficios que ellos tienen, asimismo, y con mucho mayor énfasis en las víctimas. Señora Magdalena, ¿usted cómo se imagina esa paz que anhelan todos los colombianos? ¿Cuál es el precio que deben pagar ustedes, las víctimas, y cuál es el precio que también deben pagar los victimarios? O sea, los terroristas, los criminales de las FARC, los que finalmente son los que han asesinado a muchos colombianos, como su hijo. Bueno, pues nosotros en nuestra familia, la familia de Edgar, la familia de Álvaro y de Livio, ya pusimos nuestra cuota, que fue el asesinato de nuestros hijos. La paz la anhelo con todo el amor de mi corazón, porque eso es lo que queremos, vivir en paz, vivir tranquilos. A mí me duele cada vez que oigo por las noticias que mataron a tantos policías, que mataron a tantos guerrilleros, porque ellos también son seres humanos y eso duele y entristece. Entonces, lo que yo más anhelo es una paz que llegue a nuestro bello país, que es un paraíso, pero que ese paraíso lo están convirtiendo en nada. Y el paraíso lo están llenando es las personas de una calidad de mucha tristeza y de mucho dolor, porque hay muchas familias que seguimos sufriendo el secuestro y la desaparición de tantas personas que se encuentran todavía en las selvas, porque hay muchos desaparecidos y muchos secuestrados. Pero por eso yo digo y le pido todos los días a Dios y a la Virgen que llegue la paz a nuestro país y que la guerrilla informe qué ha pasado con estas personas que se encuentran aún secuestradas y desaparecidas. Y también que la guerrilla nos informe cómo fue la muerte de nuestros hijos, porque esa es la incertidumbre que aún llevo. ¿Quién mató a nuestros hijos? ¿La guerrilla o el gobierno? Doña Magdalena, la historia no ha cambiado casi en nada desde lo que le pasó a ustedes hace 3 años y si lo comparamos con los hechos que han ocurrido en Colombia en los últimos días. 2 soldados secuestrados en Arauca, un general secuestrado en el Chocó, y quizás si no hubieran secuestrado a este general, los 2 soldados también hoy estarían olvidados, nadie se estaría preguntando en este momento cuál sería la condición en la que lo tienen las FARC. Cuando usted empezó a escuchar esta noticia en diferentes medios de comunicación, ¿qué fue lo que le vino a la mente? Volví a recordar lo que me pasó a mí y lo que le pasó a las familias de los compañeros de Elkin. Eso para mí fue una gran tristeza, un dolor inmenso, saber que estas personas las habían secuestrado. Y bueno, cuando liberaron a los 2 soldados, me dio mucha alegría, pero a la vez tristeza, porque yo, como dijo mi esposo, así era que hubieran hecho con nuestros hijos, no haberse metido de esa forma como se metieron a rescatarlos a ellos.
hubiera sido con tranquilidad, con paz, pero a nuestros hijos duraron más de 40 días siguiéndolos para poderlos rescatar. Entonces eso es lo que yo digo, ¿por qué cometieron esa bestialidad, ese asesinato tan vil? Hombre, ¿por qué no negociaron mejor para que nuestros hijos hubieran salido con vida? Eso, y ojalá, y Dios quiera, que este general, la abogada y este cabo puedan también tener su libertad. Y no solamente ellos, sino el resto de secuestrados y desaparecidos que están en nuestro país. Que eso es lo que más anhelo y le pido, vuelvo y le repito, a Dios y a la Virgen todos los días, por ellos y por sus familias, para que puedan tener tranquilidad y paz. Doña Susi Abitbol, hace un rato pasábamos un reporte donde usted, cuando conoció la noticia del fallecimiento de su esposo, del asesinato de su esposo, decía, las FARC incumplieron, ustedes incumplieron. Y las FARC habían prometido no volver a secuestrar, y esta semana lo volvieron a hacer con otro general, que también tiene una esposa, y con otros soldados que también tienen madres y que también tienen hermanas. ¿Usted qué piensa? Sí, estoy de acuerdo en que las FARC, insisto, no cumplieron con nosotros, porque desde el mismo momento en que Edgar fue secuestrado, al siguiente día llegaron pruebas de supervivencia. Él estaba muy cerca en el Caquetá, de donde nosotros llegamos, y nos llegaron las primeras pruebas en donde decía que las FARC les había manifestado que les iba a respetar la vida y la integridad, pero no fue así. No respetaron ni tiempo, no respetaron nada, porque creo que lo más doloroso para nosotros es saber que después de permanecer 13 años secuestrados, sean asesinados en cautiverio. Y cuando ya, al parecer, habían algunos acercamientos para un posible encuentro entre el gobierno y entre las FARC. Entonces, como verás, para mí es muy doloroso saber que unas personas que estuvieron privadas de la libertad tantos años, tengan que morir en estas condiciones y de esta manera tan inhumana, tan cruel. En el caso del general secuestrado hace poco, en el general Alzate, considero que independiente de las causas que hayan llevado a este secuestro, creo que las FARC, más aún estando en un proceso de paz, es cuando menos tendrían que secuestrar. Y no sé, hay muchas versiones en cuanto a cómo sucedió el secuestro, pero las FARC no tienen por qué seguir secuestrando. Es que el secuestro es inaceptable desde todo punto de vista. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa La Noche. Ya continuamos hoy hablando del tercer aniversario del asesinato en cautiverio de 4 integrantes del Ejército y de la Policía de Colombia que tras permanecer más de 10 años secuestrados por las FARC fueron masacrados por este grupo terrorista en total estado de indefensión. Ya regresamos con La Noche.